desarrolla metodología para el tema biológico. Por eso es que en este momento, quien está a cargo del tema de la pandemia es el Ministerio de Salud, MINSA. Y como que no nos ha dado mucho espacio a los que estamos en riesgo. Pero CNEPRED está tratando de entrar para que, si esto parece ser que va a durar mucho más, más allá de este año, posiblemente un año más o dos tal vez, no se sabe, ¿no? Pero en el tema de riesgo biológico, nosotros deberíamos entrar a tallar, sí, porque manejamos los temas de riesgo, pero en la metodología es lo que se está construyendo. Y bueno, ha tomado la iniciativa CNEPRED y está desarrollando estudios de riesgo biológico. Lo que busca es, lo que se busca en realidad es que ustedes tengan toda la información de riesgo sustentada. Y eso va a servir mucho, no solamente para el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, sino para asegurar las pérdidas que va a ocasionar un desastre en su jurisdicción o su entidad. Se sabe que cada vez que hay un desastre, no solamente hablamos de pérdida de infraestructura física, sino que se daña el futuro de las familias y de la zona durante mucho tiempo. O sea, los desastres que han sucedido han pasado años y pues todavía no se recuperan. Y aún así puede volver a pasar otro desastre en pleno proceso de recuperación. Entonces es mejor apuntar a prevenir o reducir que afrontar el riesgo, ¿no? Cuando se afronta el desastre, pues vamos a afrontarlo, vamos a buscar la manera de salir adelante, se va a recurrir a los recursos que sean necesarios, el país se va a endeudar, sí, pero ¿cuán beneficioso sería si nosotros evitamos estos desastres? No solamente vamos a evitar el gasto del momento, sino que no vamos a paralizar la vida de las personas y del país. Probablemente estamos atrasándonos mucho por lo que pasó en los últimos años por desastres, más lo que está pasando por la pandemia, y recuperarnos de eso nos puede costar unos 10 años, que hubiesen sido diferentes si hubiésemos aprovechado esos 10 años para progresar. Bueno, entonces esta es la parte más pesada y voy a tratar de hacerlo como con cucharitas, así con manzanitas, para que se entienda bien. El equipo que va a hacer la evaluación de riesgo, primero va a identificar el peligro, ¿no es cierto? Yo les expliqué que ese peligro está enfocado a, si es al tipo de suelo, pues nos dirá qué zonas son las que son peligrosas. Hay zonas que son mucho más peligrosas, hay otras que son medianamente peligrosas y otras que son, bueno, un peligro bajo o medio. Y eso, ¿cómo lo va a conseguir? Los especialistas llegan a esa conclusión en base a sus estudios, sus conocimientos técnicos, análisis de laboratorio y algunos cálculos. Pero el hecho que nosotros nos tienen que dar un mapa de peligros. Nosotros le tenemos que pedir, yo quiero que usted me genere el mapa de peligro. Yo quiero saber cuáles son esas zonas muy peligrosas, medianamente peligrosas y más peligrosas. Es un mapa temático. El profesional que ustedes dispongan necesariamente tiene que manejar GIS. Puede ser que, y es bastante probable, que muchos no conozcan manejar el GIS. De repente no saben manejar el GIS. De repente no saben manejar QGIS. Bueno, ahora con las herramientas de Google Earth también es factible hacerlo. Y ustedes se pueden preguntar, pero si es un especialista, si es un geólogo o un ingeniero civil, es bastante probable que sepa manejar GIS, ¿no? No, colegas. Resulta que no es así. O sea, hay mucha gente muy capaz, muy competente en su trabajo técnico, pero no conoce GIS. Y se le hace un problema también aprenderlo. Entonces, generalmente contrata a un experto en GIS y le dice, le transmite lo que él necesita y el operador lo transforma en un mapa. Eso es muy común. Ahora los profesionales jóvenes ya están, de todas las disciplinas, están aprendiendo a manejar alguna forma de GIS, ArcGIS, QGIS u otro. Pero todavía es un proceso que está en pleno desarrollo, ¿no? Los campeones, los técnicos que manejan el tema de peligros, la mayoría no maneja GIS. Entonces, nosotros tenemos que pedirle que él vea cómo hace, genera con su equipo técnico, o nosotros ayudarles a través de un profesional de la municipalidad, generalmente de catastro,
ellos sí manejan GIS, que juntos trabajen con el evaluador para generar el mapa de peligros. A nosotros lo que nos interesa es tener este mapa, pues queremos saber cuáles son las zonas más peligrosas. Tengan cuidado porque esto no está diciendo que es la zona de más riesgo, no. Esto nos está diciendo el nivel de peligro en determinada zona. ¿Sí? Ahí veo que se prende naranja. ¿Hay algún mensaje? Muy bien, entonces una manera sencilla, creo yo, para que entendamos esto es el siguiente. Nosotros tenemos una imagen satelital aquí, de una zona X, ¿no? Cualquiera. El profesional con algún criterio técnico tiene que sectorizar esa zona por algún criterio de homogeneidad. Esta zona tiene ciertas características, esta tiene otras, esta tiene otras. Estoy compartiendo y están mirando, ¿no? Esta tiene otras. Sí. Ya, perfecto. Entonces, esta sectorización obedece a sus criterios técnicos. Una vez que tenga esto sectorizado, nos va a decir qué zonas son más peligrosas y otras menos y otras mucho menos. Es decir, a esto nos debe conducir este mapa, que nos indique a través de los colores, generalmente siempre va a ser rojo para muy alto, naranja para alto, amarillo para medio y verde para el bajo. Entonces, si ya tenemos esto visualmente, inmediatamente ya sabemos que estos dos sectores son de peligro muy alto. Y este es un peligro alto y este es un peligro medio. Ya tengo ya identificadas las zonas, pero esto es un trabajo que va a costar conocimiento técnico y, bueno, las habilidades del SIS, del operador SIC. Luego de eso, como ya tengo mi mapa de peligros, ¿qué corresponde? A ver, ¿quién nos dice qué corresponde? Ya tengo el peligro. A ver. Identifica los parámetros, ingeniero, los parámetros. Ya, miren, si el especialista ha determinado sus parámetros, él ya concluyó que estas son las zonas más peligrosas. Ya tengo ya el mapa de las zonas más peligrosas. Recordemos que el peligro es una parte. Yo tengo que identificar a quién le afecta el peligro. Entonces, mi mapa de elementos expuestos. así es. O sea, voy a buscar aquellos elementos o poblaciones que están expuestos para llegar a determinar la vulnerabilidad de estos expuestos. Entonces, toca determinar la vulnerabilidad. Y generalmente, eso va a ser en función de la población. Tenemos que tener claro dónde está nuestra población, dónde están las manzanas, los lotes, el colegio, la posta de salud. Todo eso lo tengo que mapear, lo tengo que pedir al profesional que me identifique toda esa población y toda esa infraestructura, por dónde van los sistemas de distribución de agua, los sistemas de distribución de energía eléctrica y otros equipamientos que son importantes para mí. Entonces, ese mapa me tiene que generar el profesional. ¿Correcto? Ahora, no va a ir a contar la población, pues, ¿no? Porque ya nosotros tenemos una institución que se dedica a eso, que es el Instituto Nacional de Estadística, INEI. Ya sabemos cuánta población tenemos por nuestros censos. No serán exactos porque ustedes saben que el censo pues, es un aproximado, pero ya tenemos una idea. Y esa población la tenemos también mapeada, porque ahora a través de los sistemas de vivienda es fácil bajarse esa información con el ubigeo. Manejen ustedes su ubigeo, que es un concepto muy útil, y podemos saber cuánta población hay a nivel incluso de lote. El profesional que maneja esta información ya sabe cómo jalar esta información, pero yo les puedo enseñar más adelante también cómo ustedes pueden jalar. Es muy sencillo. Y al final de cuentas, cuando yo tengo en un mapa la población y el equipamiento, ahora lo que tengo que determinar es, ¿se acuerdan para la vulnerabilidad que era? La fragilidad y la resiliencia. Entonces, fragilidad, ¿cómo lo determino? Hay un manual, le voy a subir el manual también, se me pasó. Le voy a subir el manual para que lo tengan.
para que sepan cuáles son los criterios para determinar la vulnerabilidad y cuáles son los criterios para determinar la resiliencia. Pero acá tienen un esquema. En el manual nos va a decir, primero tenemos que separar por dimensiones. O sea, tengo que evaluar la dimensión social, tengo que evaluar la dimensión económica y tengo que evaluar la dimensión ambiental. Ahora, aquí tengo que hacer una anotación. El Ministerio del Ambiente tiene su guía de evaluación de riesgos, pero ellos le llaman riesgos ambientales. ¿Correcto? Yo les hablé de eso en la clase anterior, ¿cierto? Y ellos tienen su manual, que es distinto del manual de CENEPRED. Entonces, es muy común que en las evaluaciones de riesgo, los ingenieros no hagan dimensión ambiental. Es muy común. Y solamente van a hacer vulnerabilidad en función de la dimensión social y la dimensión económica. Muy pocos hacen dimensión ambiental. Y si usted encuentra un EVAR sin la consideración de dimensión ambiental, ¿es válido o no es válido? Es válido, colega, es válido. O sea, ya es aceptado que si el EVAR tiene dimensión social y dimensión económica, suficiente. No nos han explicado por qué razón, pero yo supongo de que no quieren chocar con la guía ambiental, que es otro criterio. Entonces, ahora, los que estamos en temas ambientales, como en mi caso, yo sí hago dimensión ambiental, pero me he dado cuenta que no es común que los EVARes tengan esa dimensión. Entonces, si tiene dimensión social y económica, pasa. Cuando evalúan la dimensión social, van a aplicar exposición, fragilidad y resiliencia. Pero obviamente cuando hablamos de dimensión social nos estamos refiriendo a sociedad, es decir, personas. Y allí se clasifican a las personas por el grupo etario, o sea, por edades. De 0 a 5 años, de 5 a 11 y así, ¿no? 5 escalas. Y se evalúa esas edades en función de qué tan cerca o alejados están del peligro. Y la fragilidad lo relacionan con si tienes menos de 5 años, eres muy frágil. Si tienes más de 60 años, eres muy frágil. Al adulto en su edad productiva se le considera menos frágil. Ese es el criterio que se utiliza para fragilidad. Y en cuanto a resiliencia, ahí sí se asume todas las características de entiende lo que es el peligro, entiende lo que es el riesgo, está preparada esa familia, esas personas, conocen de la mochila de emergencia, conocen sus zonas seguras y una serie de consideraciones, y en base a eso se determina su resiliencia. Eso es en la parte de dimensión social. Y en la parte de dimensión económica ya no se consideran las personas, sino ahí se consideran las instalaciones o el equipamiento. En los colegios, postas, servicios de agua potable, las redes, el alcantarillado, todo lo que constituye infraestructura crítica. Entonces, allí nuevamente, exposición, otra vez, en base a la distancia, y la fragilidad, la fragilidad sí, a la norma de construcción. Ahí sí los reglamentos de infraestructura se basan en construcción. Cumplió con las normas de construcción y ahí tenemos dos normas, ¿no? Y están separadas por una cantidad de años. No me acuerdo cuál es la nueva, pero si la infraestructura es de hace 50 años, se rige por la norma anterior. Si es nueva, se rige por la nueva norma. La A100 creo que es, no recuerdo. Y en base a la resiliencia, ¿qué se considera? ¿Cuál sería la resiliencia en el caso de una infraestructura fija? Son los materiales de construcción, son la conservación, son ¿cómo es cuántos años tiene de construcción. Esos son los aspectos de resiliencia. Bien, en base a esas tres evaluaciones se obtienen los datos que se traducen en números. Como ustedes ven abajo, hay una serie de numeritos, una serie de... Este método, que es como una clave, uno dice que, ¿cómo es que llegan esos números? Bueno, pues si ustedes quieren conocer esto,
busquen método de análisis jerárquico, más conocido como el método SATI. SATI porque el autor se llamó así, Thomas Sati, no son las iniciales de nada. Entonces, el método de análisis jerárquico se aplica para tomar decisiones múltiples, pero en evaluación de riesgo, esta es la metodología. O sea, se asigna un peso, se elaboran sus tablas de parámetros que, como bien mencionaste hace un momento, esos parámetros se ponen de acuerdo a los especialistas. Generalmente son 5, siempre son 5 parámetros. ¿Y por qué tienen que ser 5? Porque del resultado de esos 5 datos vamos a lograr 4 niveles. El dato más alto nos va a botar el dato de análisis de riesgo muy alto, o la vulnerabilidad muy alta, o la fragilidad muy alta. Todo eso en función, si son 4 niveles, tenemos que tener 5 datos, bueno, porque van de rangos. Muy bien, entonces esta partecita, familiarícense, evalúen, estudien un poco sobre el método de análisis jerárquico, y en base a eso le van a entender completamente cuando les expliquen cómo es que llegaron a calcular peligro, vulnerabilidad, resiliencia, todo eso lo hacen con SATI. Al final lo que nos interesa es que nos generen el mapa. Obviamente nosotros tenemos que verificar que eso tenga consistencia, es decir, tenga una base, ¿no? ¿Cómo usted ha llegado a determinar que ahí tiene 4 casitas, 4 lotes, que son los que están altamente vulnerables? Y que todos los demás que están naranja tienen una vulnerabilidad alta. Y los otros, amarilla, pues una vulnerabilidad media. Y por ahí unas cuantitas tienen verde, ¿no? Que son vulnerabilidad baja. ¿Cómo llegó usted a determinar eso? Bueno, ya les expliqué, y con eso ustedes ya pueden verificar que efectivamente es válido esa conclusión. Como se van dando cuenta, ya tenemos nuestro mapa de peligros, tenemos nuestro mapa de vulnerabilidad, y eso nos va orientando, ¿no? Si nosotros quisiéramos ayudar a la población, notamos que hay 4 lotes, 5 lotes altamente vulnerables, entonces podríamos determinar acciones para reducir esa vulnerabilidad. Y para los naranjas también. Ahí nosotros ya tenemos una claridad, ya tenemos la localización donde tenemos que hacer acciones. Porque si bajamos esa vulnerabilidad, entonces el riesgo va a ser menor. Aquí hay un ejemplo muy sencillo también que quise para que tengan una idea de cómo se construye esto. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la sectorización, no? Ya hemos determinado que hay 2 sectores que son altamente peligrosos y otros menos. Bueno, pero encima de esos sectores ya hemos hecho una clasificación, una identificación de alguna población. Por algunas circunstancias están asentadas en estos espacios, y hemos llegado a determinar que algunas son más vulnerables que otras, ¿no? En el cruce de esa información, podemos, aquí por ejemplo se hizo exposición, cuáles son los que están más afectados por la exposición y cuáles son frágiles. De esta serie de combinaciones, lo que vamos a encontrar, aquí se hizo resiliencia, por ejemplo, lo que vamos a encontrar finalmente es un mapa de riesgo. O sea, aquí combinamos mapa de peligros y mapa de vulnerabilidad. ¿Cómo es que hacen esa combinación? Eso se hace en GIS, y ustedes tienen que tener conocimiento de cómo se hace el proceso, pero realmente lo que va a pasar es que el experto en GIS va a cruzar esos shapefile, lo va a cruzar, va a generar a través de un proceso geomático, va a generar un mapa, y para nosotros, para nuestro interés, lo que importa es este producto, el mapa de riesgos. Porque aquí nos dice que hay zonas altamente riesgosas. Y en esos lugares nosotros tenemos que hacer nuestras actividades. Aquí tenemos que orientar nuestras actividades a estas zonas altamente riesgosas, y por supuesto a las que tienen riesgo alto, ¿no? Las que son muy altos y las altas. La de medio y bajo, pues ahí no es importante que desarrollemos mucho esfuerzo, pero los que están en riesgo muy alto y riesgo alto, allí tenemos que trabajar. Cuando yo me encontraba con las poblaciones que tenían evaluaciones de otros ingenieros previamente, y me mostraban y llegaban a la conclusión que tienen riesgo muy alto, me decían: ingeniera, entonces ya no hay nada que hacer. No, hay mucho por hacer. Esto es el nivel base. O sea, aquí yo ya sé que usted está en una situación de muy alto riesgo y ustedes en una situación de riesgo alto. Lo que tenemos que...
lo que tenemos que hacer es bajar ese riesgo. ¿Y cómo lo vamos a bajar? Primero, el resultado que votó, que usted tiene alta fragilidad. Entonces tenemos que bajar esa fragilidad. Mis actividades, mi planeamiento, mis proyectos tienen que ser orientados a bajar esa fragilidad. Y también resultó en el informe que usted tiene una resiliencia muy baja. Entonces yo tengo que dirigir mis acciones a subir esa resiliencia, elevar esa resiliencia. Entonces, si yo bajo fragilidad, aumento resiliencia, por defecto, el riesgo baja. De muy alto, baja a medio. De alto, baja a bajo, ¿no? Dicen las normas que si el riesgo es medio, ya, procede todo el equipamiento, lo que ustedes quieran hacer sobre ese terreno. Pero si es muy alto, no, usted no puede hacer nada y no puede intervenir nada. Entonces, como experta en riesgo, ya tengo entonces más o menos mi ruta, qué es lo que tengo que lograr. Ahora, ¿cómo se logra eso? Una vez que ya tengo determinadas mis zonas, entonces yo digo, yo tengo que controlar ese riesgo. Y para controlar ese riesgo, permítanme que avance. Esto es importante. Se van a encontrar ustedes con zonas que tienen que ser declaradas intangibles e inhabitables. Pero, ¿cómo se hace eso? Es un trámite. Ustedes, como por su experiencia, van a encontrar que aquí no puede vivir nadie. En la evaluación de riesgo ya arrojó que ahí no puede ser habitable, pero si hay un tráfico de terrenos que quiere posicionarse, hay que hacer la formalidad, hay que declararlo. ¿Y cómo se declara eso? Eso es una resolución. Nosotros como especialistas podemos hacer los estudios técnicos o dirigir los estudios técnicos para que finalmente CENEPRED dé su opinión, Vivienda dé su opinión y se declare eso como zona intangible e inhabilitable. Si después alguien va y vive allí, se pone, ya es cuestión de ellos, ¿no? Pero ustedes ya lograron declarar que esa zona es inhabitable. El que ocupa ese espacio está infringiendo la ley, ¿no? Y también recordar que tienen ustedes un aliado en el ANA, porque el ANA es el que determina las fajas marginales. ¿Cuántos ríos tenemos en el país? Y hasta ahorita solamente tenemos fajas marginales de 19 ríos y solo 5 quebradas. O sea, hay mucho trabajo que hacer para determinar las fajas marginales. Por eso es probable que ustedes donde estén van a encontrar muchas poblaciones que están ahí pegaditas al río y están en peligro pues constante, ¿no?